¿Cuáles son los fantasmas que se traen siempre a la hora de debatir, de discutir? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la función que tienen? ¿Cuál es la mecánica con la cual operan esas ideas que no admiten ningún tipo de debate? Que paradójicamente no admiten ningún tipo de discusión, que entran en juego precisamente para desplazar cualquier discusión que pueda darse en torno a un tema importante, a un tema que es trascendente. Y quizás en este caso, por supuesto, la pandemia, lo que ha generado la pandemia y también la cuarentena, son cuestiones que hacen a nuestra vida, que la han modificado de plano a todo el mundo. Porque yo podría preguntarle en este arranque, en este comentario, ¿quién no está incómodo en este contexto? ¿Quién no quisiera las cosas de otra manera? ¿Cómo uno podría llegar a lograrlo? Y quizás ahí se nos terminan las respuestas. ¿Por qué? Porque no las hay. Y porque en todo caso habrá que tener en cuenta este escenario si uno está dispuesto a dar esa discusión. Por eso no se entiende, o en todo caso sí se entiende, y es el objetivo de esta columna analizarlo, cuando un grupo de intelectuales, cuando un grupo también de científicos se suma para generar algún tipo de desplazamiento en lo que yo llamo la esfera de discusión pública, lo más importante, aquello que llega a través de la prensa, a través de los medios, y que paradójicamente nos ayuda a hacernos una idea de algo, nos ayuda a tomar atajos, a analizar aquello que nos rodea y que definitivamente requiere de nuestra atención. Presta atención a esto que le voy a mostrar, porque esto es lo que está apareciendo en las últimas horas y lo que va a ser motivo de discusión. Uno podría decir, pero ya estaba planteada la infectadura por parte de la oposición, por parte de algunos funcionarios, de algunos, llamémoslo, intelectuales. Lo que pasa es que ahora tiene una nueva versión, ¿no? Volvió a la infectadura con un mensaje de intelectuales y artistas, pone ámbito.com, el actor Luis Brandoni, la científica Sandra Pita, son algunos de los firmantes del documento que cuestiona las medidas del gobierno para hacer frente a la pandemia. Uno podría presentarlo de esta forma, pero también podría hacerlo de esta otra. ¿Por qué? Porque quienes están al frente de esta carta, pero por supuesto no son los únicos, lo que llevan a hablar, en todo caso, y nos llevan a todos a discutir, es de un terror sanitario, sí, así como lo escucha. Lo que se dice ahora de los creadores justamente de la infectadura es que acusan al gobierno de un uso ilegal del terror sanitario. Más complejo no se consigue, más inentendible tampoco, más disruptivo quizás. Creo que sí, que esto es realmente disruptivo. ¿Para qué? Para desplazar el eje de discusión, para que no podamos absolutamente hacernos una idea de qué piensan estas personas. Sabemos en contra de qué están, pero no sabemos a favor de qué. No ofrecen absolutamente nada, ninguna idea. Son intelectuales, como ponemos allí. Dice, los creadores de la infectadura, los autores aseguran que del discurso ultracientificista de los primeros meses se pasó sin escala, pero con igual afán a propagar relatos con incompleta y sesgada contrastación empírica o científica y hasta con datos erróneos, ponen, destinados a mantener la reclusión y el sometimiento de gran parte de la población, ¿no? Hacia eso va este enfoque descabellado. Yo le diría casi parte de lo que es la barbarie misma. ¿Por qué? Porque lo que se busca es, obviamente, generar un discurso en ese imaginario colectivo que yo siempre le digo que se trabaja y que, por supuesto, va adoptando distintas formas. Pero lo que hay debajo, lo que está permanentemente en el germen mismo de todas estas concepciones que usted ha visto, de la infectadura, de Venezuela, del comunismo, del terror sanitario ahora, lo que está debajo es ni más ni menos que un rechazo a cualquier forma de cambio que intervenga en la sociedad argentina, a cualquier movilidad que pueda establecer el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Alberto Fernández, esta verdadera movilización de carácter social que se está generando, ¿en términos de qué? En términos, mire, de políticas, de decisiones públicas, pero también de recursos. ¿Por qué? Porque se está enfocando muchísimo recurso en aquellos sectores que menos ingresos tienen de nuestra sociedad y en aquellos sectores que más están sufriendo esta pandemia. ¿Cuál es la contrastación que requieren estas personas? ¿Qué es lo que están pidiendo? Sencillamente lo que se comparte día a día, que es la curva de casos, que es cómo ha ido evolucionando la cantidad de los contagios. Esto fue en el mes de agosto, esto fue en la ciudad de Buenos Aires. Si hiciese alguna falta de referencia, mire, tiene los 1.300, los 1.400 casos en los que está en este momento el promedio de infectados de la ciudad de Buenos Aires y otro tanto uno podría decir de la provincia de Buenos Aires, también del resto del
del país, donde las cosas están realmente muy complicadas y donde, por supuesto, los trabajadores de la salud son los protagonistas. Fíjese el cuadro de la provincia de Buenos Aires, fíjese cómo ha recorrido prácticamente distintos registros, pero donde los 5.000, los 6.000 casos, los 7.000 en algún momento, hace apenas algunos días nada más, no nos dejan mentir. La verdad es que la situación es sumamente crítica. La verdad es que los funcionarios de la salud, tanto de la ciudad como también de la provincia de Buenos Aires, han dado cuenta de esto. Y si no, uno podría preguntarse, en función de lo que es el lugar de pertenencia, de plataforma política de estos señores que hablan de infectadura, que hablan de terror sanitario, ¿cómo está yendo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito gobernado justamente por uno de los máximos referentes de ese espacio político con el cual se identifican y donde, por supuesto, tenemos que hablar de que es la tasa más alta de contagios del país por cada 100.000 habitantes, como veíamos más temprano. La ciudad de Buenos Aires es el lugar donde mayor cantidad de contagios hay cada 100.000 habitantes, aunque parezca que esto no es así. Y, por supuesto, habrá que ir a buscar a las fuentes, habrá que ir a preguntarle, por ejemplo, a los trabajadores de la salud, por ejemplo, a la doctora Estensoro, que hablaba con nosotros en el día de ayer y que daba cuenta de la situación sumamente complicada, por ejemplo, en La Plata, en el Hospital San Martín, en otros hospitales de ese distrito, y déjeme compartir con usted, por ejemplo, lo que nos decía. La apertura de actividades que conlleva inexorablemente un aumento de la movilidad social, eso va a generar más contagios, más casos, más internación y más internación en terapia intensiva. Entonces, cuando hay esta mayor movilidad, puede tener como consecuencia la saturación del sistema, la saturación de las camas. Y por ahí hay toda una polémica con respecto al porcentaje de ocupación de las camas, ¿no? Y esa polémica también está originada en la siguiente cuestión, ¿no? Hay camas que se cuentan como críticas como tal, que la verdad que no lo son, porque si bien están las camas, los vestidores y los monitores, no hay suficiente personal que las atienda. Hay algo que está en disputa permanentemente, es una pulseada, uno podría decir. Lo que está en disputa es la posibilidad del cambio, de imaginar de aquí en adelante algo distinto, algo como lo que efectivamente se está dando en esta Argentina vapuleada, en esta Argentina que sufre la crisis económica, la crisis social, y donde hay un Estado presente y hay un Estado que ha reaccionado a eso, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina. Entonces, claro, no es cómodo para muchos actores de esta sociedad que eso se esté dando. No es cómodo tampoco que lo que ellos plantean, que es la repetición permanente de aquello que nos trajo hasta aquí, esto es lo que plantean, la repetición permanente de aquello que nos trajo hasta aquí, sea prácticamente puesto en duda. Por eso se apuran, por eso se apresuran a desplazar el eje del debate. Se habla de libertad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, con el periodista Osvaldo Bazán, que plantea la libertad en términos de ¿qué? De comer una galletita, de tomar un café prácticamente en una vereda de la ciudad de Buenos Aires, y donde está claro que la libertad no es eso. Donde está claro que la discusión hay que darla por otro lado. Por ejemplo, si esa libertad pone en riesgo de vida o no a otras personas, como claramente ha quedado expuesto. Entonces, habrá que escuchar a quienes son los protagonistas, pero también habrá que escuchar a aquellos que lo que buscan es ensuciar, empantanar la discusión, como por ejemplo el intelectual Juan José Sebrelli. Escúchelo. Ciertamente, la libertad consciente, la libertad coherente, y ataco a la pandemia, a la cuarentena prolongada, etcétera. La cuarentena prolongada y exagerada, que no sirvió para nada. Déjeme no sirvió para nada porque sí. Déjeme preguntarle primero por usted, por su salud. ¿Cómo está? ¿Se está recuperando? La eficacia de estos relatos no depende de la discusión, sino de que no haya discusión. Por eso a veces son tan violentos, por eso a veces son tan abstractas las discusiones, hablan de la libertad sin decir efectivamente en términos pragmáticos qué significa la libertad.
Depende exclusivamente de que no haya discusión. Analícelo conmigo permanentemente de aquí en adelante. Cada vez que usted vea estos argumentos disruptivos, va a ver que no son, en todo caso, susceptibles de ser abordados con una discusión. Porque lo que buscan es justamente que no la haya. Lo que se busca es la repetición como una forma de demostración de carácter científico, de carácter empírico, que no la hay. Fíjese también en esto, por favor, que apareció durante el fin de semana por alguien que se supone que entiende de educación, que es un intelectual como Gustavo Yáñez, que lo que dice es: la educación en tiempos de pandemia, no les propongamos a los chicos el camino de Ana Frank. Y habrá que preguntarle al señor Yáñez si sabe quién es Ana Frank, que fue alguien que resultó víctima del Holocausto, que fue alguien perseguida, cuyo testimonio es hoy valiosísimo en sus diarios porque nos revela cómo irrumpe de pronto el fascismo en una sociedad y cómo termina en una locura realmente desastrosa, terrible. Con crímenes realmente abominables. Bueno, todo esto, ¿a usted le parece que es comparable, que no se está banalizando el Holocausto, que no se termina banalizando a una persona que ha llegado a los corazones de miles y de millones de habitantes de este planeta Tierra como es Ana Frank? ¿A usted le parece que uno puede utilizar esto? Por supuesto que hay una preocupación por la educación, pero a veces se llega a extremos realmente insospechados. Mire, déjeme decirle para terminar que en estas cuestiones semánticas hay también la idea de apropiarse de un lenguaje, de apropiarse de un término, de desplazar nuevamente la discusión y por supuesto no tenemos que dejar que esto termine ocurriendo.